Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nuevamente estamos en otra sección de Apócrifos y sus secretos y como lo había prometido, está con nosotros mi amigo Salim Hasir del canal Flecha Antigua. ¿Cómo estás, Salim? Muy bien, ¿qué más, Pablo? ¿Cómo va todo? Un placer estar nuevamente aquí en tu canal con toda tu audiencia y bueno, gracias por esta invitación. Tiempo que no venías y bueno, ahora estás con nosotros nuevamente. Y bueno, Salim, ¿de qué apócrifo vas a traernos un tema con respecto a eso? Bueno, el tema es el apócrifo de Enoch, el primer libro de Enoch. Sabemos que hay varios que se encontraron en la biblioteca de Nag Hammadi hacia 1947. La historia dice que unos pastores beduinos que estaban ahí pastoreando, ¿no? Buscando sus ovejas en la zona, se toparon con unas cuevas y entraron y dentro de las cuevas se encontraron unas vasijas de barro. Dentro de estas vasijas de barro había una especie de pergaminos, ¿no? Unos pergaminos bastante antiguos. Y bueno, ese fue un hallazgo muy importante a mediados del siglo pasado. Y dentro de esos documentos estaba el libro de Enoch. También, bueno, hay otros textos como el de los jubileos, varios evangelios apócrifos. Es decir, se encontraron una cantidad de libros importantes. De hecho, hace poco también salió una noticia de que dataron muchos de estos textos encontrados en Qumran con el método de carbono 14, ¿no? Para estudiar su antigüedad. Y se pensaba que aproximadamente habían sido escritos entre el siglo III antes de Cristo al siglo I más o menos, pero esta datación arrojó unos resultados interesantes porque muchos de ellos datan de más tiempo de antigüedad, ¿no? De algunos siglos de antigüedad, y eso pues también primero reescribiría una parte de esa historia de la antigüedad de estos textos y también demostraría de que, claro, esta información ha estado por mucho más tiempo en la humanidad y que muchas comunidades esenias y tiempo después comunidades cristianas comenzaron a estudiar unos textos que ya habían sido escritos siglos antes y que contienen unos datos muy interesantes que hoy vamos a hablar sobre todo del libro de Enoch. Así es, queridos amigos, y a usted que es nuevo quizás en el canal o primera vez que se topa con este video, quédese hasta el final, escuche e investigue también luego de escuchar esta información, porque va a estar muy bueno y muy educativo. Primera pregunta, Salim, ¿qué es lo más importante en tu investigación en estos últimos años sobre el libro de Enoch que nos puede ayudar en nuestro conocimiento y también en la elevación del espíritu o la elevación espiritual? Bueno, el libro de Enoch de principio a fin es un libro excelente, pero yo diría que, o al menos desde mi punto de vista, lo más importante que revela este libro es que denuncia la caída de los ángeles caídos, ¿no? Valga la redundancia. Ahí explica que hay unos seres que vienen de lo alto, los vigilantes también le llaman, y que estos seres llegan a la tierra y se enamoran de las mujeres humanas, se ven atraídos por ellas y descienden, dice ahí que descienden hacia lo que es el Monte Herbón, ahí al norte de Israel, cerca al Líbano. Habla el texto de que más o menos unos 200 comandados por Semyasa. Aquí este texto le llama al líder de esta invasión, de esta rebelión, Semyasa. Y ellos juran ahí, sobre la cima del monte, cometer ese acto de mezclarse con las mujeres humanas. Pero no se mezclaron con todas las mujeres de la humanidad, según lo que dice ahí, sino que lo hicieron con mujeres descendientes de la raza semítica que vivían ahí en esa zona de Oriente Medio. Ellos se mezclan con las mujeres y el texto dice que el producto de esa mezcla fue una raza conocida como los Nefilim o los gigantes de la antigüedad. Pero el resultado no solamente fue esa raza, el resultado fueron los gigantes y también fueron otras razas híbridas, ya no de gigantes, sino una raza bastante parecidas a los seres humanos, pero que tenían capacidades sobrehumanas, lo que llamaban los semidioses. Bueno, algunos personajes de estos hemos tenido registro histórico como Hércules, el mismo Sansón, Teseo en la mitología de Grecia, el mismo David que peleó contra Goliat. Bueno, hay varios ejemplos de híbridos que tenían capacidades sobrehumanas y que eran descendientes del linaje de estos ángeles caídos. Además, el texto indica que cuando ellos caen, comienzan a transmitir conocimientos a la humanidad. Sobre todo en el capítulo 8 dice que
A los hombres, a los varones de la raza humana, ellos les enseñaron el arte de la guerra. Enseñaron la fabricación de escudos, de espadas y de, bueno, todo el armamento para estos conflictos que ellos tiempo después serían los que los originarían, porque ellos comenzaron a elegir pueblos de todos estos descendientes humanos y también comenzaron a fomentar la creación de religiones, la frontera, dividieron el mundo en fronteras y pusieron a pelear a los seres humanos para defender esas fronteras y sus religiones. Bueno, lo mismo que pasa en la actualidad. ¿Por qué suceden los conflictos? Para defender fronteras, para defender intereses religiosos, como vemos lo que sucede en la actualidad en Medio Oriente, que detrás de esto hay un trasfondo religioso, y también por temas económicos. A las mujeres les enseñaron otras cosas, y sobre todo que parte de estas mujeres pues eran ellos las cogieron como sus parejas, ¿no? A las mujeres les enseñaron la vanidad, cómo pintarse los ojos, el tema de las prendas, colocarse aretes, todo ese componente de vanidad, ellos se lo enseñaron a las mujeres. También les enseñaron a las mujeres el arte místico de la brujería, las invocaciones, el corte de raíces, este tema místico con las plantas. Todo eso se lo enseñaron a la mujer y también le enseñaron prácticas como los degrados, ¿no? Ya ustedes saben ese término que no se puede utilizar mucho en YouTube. El degrado que fue fomentado y enseñado por ellos. Y bueno, a partir de ahí, como relata el texto, comenzó una impiedad sobre el planeta Tierra. Se proliferó una oscuridad basado en la invasión de esta rebelión, basado en la mezcla que ellos tuvieron con las mujeres humanas y basada también en los conocimientos oscuros que ellos comenzaron a enseñar. Y a partir de ahí, la historia humana cambió para siempre, porque ocurrió un evento que es lo que determina las situaciones actuales que estamos viviendo en el planeta Tierra en cuanto a conflictos bélicos, en cuanto a enfermedades, en cuanto bueno, a la misma maldad que se nota en el ser humano y la misma forma en que el mundo está configurado en unos poderes muy concretos donde unos pocos dominan a la mayoría. Eso se estableció desde la invasión de estos ángeles caídos a la Tierra. Es decir, comenzó a desenvolverse el programa de maldad sobre la Tierra. Y los seres humanos, en un principio víctimas de toda esta situación, con el tiempo nos fuimos haciendo cómplices, por así decirlo, de todo esto. Entonces, para concluir, ¿no?, en esa primera pregunta que tú me hacías, yo diría que la parte más importante de este texto es que revela la invasión extraterrestre al planeta Tierra y lo que esa invasión negativa trajo. Eso es muy importante porque cuando se desconoce eso, entonces no ocurre lo que de pronto tú también comentabas de, bueno, un avance espiritual. Si la humanidad no comprende esto que denuncia el libro de Enoch, no puede haber un avance espiritual contundente. ¿Por qué? Porque las corrientes religiosas, místicas o filosóficas que te dicen de que al estar en ellas puedes tener un avance espiritual, pues no es así, porque esas mismas corrientes espiritistas y religiosas fueron inventadas e impulsadas por esa misma invasión. Y lo que se vende en estas organizaciones es una falsa espiritualidad. Así que si no conocemos la caída, no vamos a tener un avance contundente en nuestro espíritu. Entonces, lo resumo aquí en esta primera parte. Segundo, lo que debe decir, ¿cómo podemos estar seguros de que a los que hemos estado mucho tiempo dentro de una denominación, de que no nos han engañado con respecto al libro de Enoch? La pregunta directa sería, ¿cómo podemos confiar en este apócrifo cuando se habló muy mal de él dentro de las organizaciones religiosas y en especial la iglesia establecida o la iglesia popular, para no decir el nombre? Bueno, eso es interesante y yo creo que la respuesta del por qué confiar, obviamente no al 100%, porque yo no es que confíe al 100%, no tanto por lo que las religiones dijeron del libro, sino porque evidentemente ha sido traducido y ha sido escondido y manipulado, y cuando eso pasa, evidentemente habrá cosas que están ahí escritas que no son fieles a los textos originales. Solo por ese punto, en mi caso, es que yo no puedo tomar al 100% absolutamente todo lo que se diga. Y ahí es donde es necesario el estudio de otros documentos que te van confirmando ciertas historias que dicen ahí. Pero precisamente sí que podemos confiar en un alto grado, ¿no?, en este documento, por eso mismo que tú decías, porque las religiones se empeñaron en desvirtuarlo
y en ocultarlo. ¿Y por qué? Porque no les conviene lo que el libro de Enoch dice. Son varios libros, que 2 o 3, si no estoy mal, que tiene Enoch. Y claro, lo que se denuncia ahí no es bueno para la religión. ¿Por qué? Porque primero te denuncia una invasión extraterrestre, aunque el término extraterrestre no se dice ahí. Pero claro, estamos hablando de textos muy antiguos donde ciertas terminologías no se utilizaban o no se comprendían como lo comprendemos hoy en día. Pero te dice que vienen del cielo, vienen de afuera. A su vez, te habla de una raza de gigantes que dentro de la religión, pues no es que eso se contemple mucho, ¿no? El tema de los gigantes. Y también te habla de ciertas profecías, que de eso vamos a hablar ahorita, que hacen referencia, por ejemplo, a la segunda venida que se habla dentro del cristianismo. Entonces, el libro de Enoch contiene varios elementos bastante incómodos para la religiosidad. Unos elementos que dentro de la estructura del canon bíblico no encajarían, porque, por ejemplo, en el canon bíblico, en el Génesis, que es la Torá hebrea, se dice que el diluvio fue enviado por Yahvé para destruir a los seres humanos por la maldad. Eso lo dice ahí y es lo que se enseña. ¿Qué te dice el libro secreto o el libro apócrifo de Enoch? Que el diluvio no fue enviado por Yahvé. Te dice que el diluvio fue enviado por las jerarquías de la luz al ver la impiedad que estaban sufriendo los seres humanos y que precisamente fue enviado para destruir a las razas oscuras, entre ellas los Nefilim, que estaban generando todo ese proceso de destrucción. Entonces mira cómo cambia, ¿no? Las dos versiones. Eso es solo uno de los puntos que no le conviene a la religión. ¿Por qué? Porque claro, ellos dirán, bueno, si el diluvio no lo mandó Yahvé y no lo mandó contra el hombre, ¿contra quién fue enviado el diluvio? Tendrían que aceptar la existencia de gigantes, tendrían que aceptar la existencia de seres extraterrenos y tendrían que aceptar de que, bueno, el hombre no fue el culpable de lo que ellos llaman como el pecado original, que es en lo que desembocó toda la maldad y por eso Yahvé envía el diluvio. Entonces tendría que cambiar toda esa estructura del relato religioso y ellos no van a hacer eso. Entonces, ¿qué es más fácil? Tomar un libro que dice todo lo contrario a lo que tú enseñas, desvirtuarlo y esconderlo. Esa fue la estrategia. Y precisamente por ese punto es que yo confiaría en el libro de Enoch, salvando el tema de las traducciones, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Con respecto a lo que menciona, de cuántas traducciones pueden ser más fieles al texto hebreo del apócrifo de Enoch, porque como mencionaste, hay traducciones tergiversadas o manipuladas. Sí, lo que pasa es que esto se traduce a varios idiomas y ya cuando se traduce a varios idiomas, obviamente va perdiendo cierta esencia, pero a diferencia de la Biblia, que es el texto oficial reconocido a nivel mundial, los apócrifos se preservaron más de esas manipulaciones precisamente porque la estrategia con los apócrifos fue esconderlos y no digamos, sobre manipularlos o editarlos o hacerle una cantidad de traducciones, como sí pasó con la Biblia. La Biblia fue traducida a todos los idiomas y fue manipulada muchas veces. Principalmente en 3 ocasiones fueron las manipulaciones más grandes que se tiene registro, que fue cuando se pasó del hebreo al griego por Ptolomeo II con la famosa Septuaginta, ¿no? Contrató a 70 traductores y eso tomaron eso y lo convirtieron al griego. Entonces ahí ya hay una gran... Pero claro, eso fue en el solo Antiguo Testamento, ahí no está el Nuevo Testamento todavía. Luego hubo la traducción que se hizo al latín, que fue por San Jerónimo y luego por Alfonso el Sabio, que ambos, bueno, ahí uno de ellos, si no estoy mal, el primero fue Jerónimo, el que la traduce al latín, claro, porque ahí entró a la iglesia y tú sabes que el idioma oficial que manejaba la iglesia católica era el latín, por lo tanto, pues los textos tenían que estar al latín, era el idioma universal en esa época. Entonces lo traduce al latín y Alfonso el Sabio lo que hace después es hacer más cortes y manipulaciones más profundos a la traducción que ya estaba hecha del latín. Y a partir de ahí, bueno, todas las manipulaciones que se le siguieron haciendo y las traducciones a los distintos idiomas. Calvino la traduce al inglés, también se traduce al alemán en la época de, ¿cómo se llama este señor? El del protestantismo, Lutero. Claro, porque una de las quejas de Lutero fue que la misa se daba en latín, el texto estaba en latín y nadie lo entendía. Entonces, ¿qué hace él? Y bueno, y muchos otros, ¿no? Dentro de este movimiento protestante,
una de las traducciones que se hace de la Biblia en esa época fue al alemán. Y no solamente se traduce, sino que se le quitan libros. Porque la Iglesia Católica, dentro de su canon, tiene 46, 45, 46 libros. Y la Biblia protestante tiene unos 39, más o menos, 37, 39. Ahí me falla un poco los números, pero más o menos es así. Entonces, tú dices, ¿por qué le quitaron libros? ¿Qué pasó? Entonces, si ves, aquí como que cada uno la tradujo, la manipuló y le quitó libros a la conveniencia de acuerdo del momento y del idioma que estaba mandando en el mundo. Entonces, eso no pasó con los apócrifos. Los apócrifos, cuando se da, por ejemplo, el concilio de Nicea, que ellos se reúnen a establecer la religión mundial que se iba a comenzar a gestar desde allí, ellos dijeron, tiene que haber un libro sagrado que sustente la religión, que ahí es donde se crea el canon bíblico. Entonces ellos toman la Torá, toman libros históricos del judaísmo y toman el mensaje de Jesús. Pero claro, ahí colocaron 4 evangelios, pero había muchos evangelios que luego terminaron siendo rechazados y quedando como libros escondidos. Ellos se reunieron y dijeron, estos son los libros que van a entrar en el canon. Este evangelio, este no, este sí. Y ahí una cantidad de líderes religiosos y políticos de la época fueron los que tomaron esa decisión. Entonces los que no fueron elegidos fueron apartados, fueron rechazados, fueron ocultados. Y luego en el tiempo es que fueron traducidos. Entonces se mantienen más fieles que el texto bíblico, porque los apócrifos no pasaron por tantos concilios como sí pasó la Biblia. Tantos concilios religiosos donde, oye, mira, este pasaje bíblico no, este libro mejor quitémoslo, esto no, esto hay que interpretarlo así. Eso no pasó con los textos apócrifos. Por lo tanto, se puede confiar un poco más que con la Biblia. Ese, digamos que es el punto importante para confiar un poco más en lo que dicen los libros como el de Enoc. Evidentemente, no es que yo ahora vaya a tomar el libro de Enoc como la Biblia, ¿no? De que no, esto es la palabra de Dios. No, hay que ser un poco analítico, pero sí entender que ese texto es más fiel a los originales que los textos del canon bíblico. Con respecto a lo que mencionabas de la inclusión de Enoch como dentro de la Biblia, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué mencionaron la caída de los gigantes o que los hijos de los hombres, las hijas de los hombres le parecieron hermosas a los hijos de Dios o los hijos de Elohim, que en realidad es la palabra esa, Uh -huh. y el texto completo como que está mutilado, no se entiende bien? Eso está sacado del libro de Enoch. Pero la pregunta es, ¿por qué la religión prohibió el libro de Enoch, pero utilizó el libro de Enoch para el Génesis 6? Sí, esa es una excelente pregunta. Y mira, algo que se me pasaba a comentar en la parte anterior, y es que solamente la religión o la iglesia etíope es la que considera el libro de Enoch dentro de su canon. O sea, que fue la única que no lo rechazó. Ahora, ¿por qué toman partes del texto de Enoch? Bueno, porque primero el texto de Enoch es más antiguo que el Antiguo Testamento. Y se sabe que el Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, tomó partes de historias de muchos textos. Por ejemplo, el poema de Gilgamesh, de textos egipcios, de textos bueno, de religiones de Medio Oriente que estaban también en esa zona. Y fue, digamos, creando su propia historia. Esto históricamente se sabe. Hay investigadores que saben que el Génesis, el Éxodo y todo esto tienen muchas historias de culturas mucho más antiguas. Entonces lo hicieron por eso, porque los hebreos de alguna forma querían construir una narrativa heroica de la historia de su pueblo y por eso tomaron historias de culturas que estaban ahí cerca, pero las adaptaron a la tradición hebrea. Fue por eso, básicamente. Por ejemplo, lo del diluvio no es original del Génesis. Todas las culturas de la tierra hablan del diluvio. Y hay muchas muy antiguas a la historia del origen de la Torá. Entonces, básicamente fue por eso. Ellos tomaron de varias cosas. No lo hicieron para, como que, oye, mira, como que el libro de Enoch sí es verdadero, entonces vamos a tomar esto y lo colocamos acá. No, lo hicieron porque era conveniente tomar información de estos documentos y así crear su propia narrativa. Eso fue lo que Podría ser hicieron. un copy y pega. Copia y pega, exactamente. Tal cual. En ese momento no había derecho de autor. No, para nada. No había derechos de autor y bueno, se hacía lo que cada uno quería. No contaban la historia como querían contarla. Bien, como habéis mencionado, ya pasando, amigos, el tema de las profecías de Enoch. ¿Cuáles son las principales profecías que tiene el libro de Enoch
que está relacionado con eventos futuros o con nuestra humanidad, a lo largo del tiempo con el futuro. Mira, la profecía más importante que tiene el libro de Enoc es la que se denomina ahí como la cabeza de los días. La cabeza de los días es un símbolo que hace referencia a la segunda venida. Fíjate, ni siquiera la primera, siendo un texto más antiguo que el Antiguo Testamento. No hace referencia a la primera, sino a la segunda venida. Y habla ahí que la cabeza de los días lo muestra como un ser que camina al lado, o sí, que camina al lado del Hijo del Hombre, o que el Hijo del Hombre camina al lado de la cabeza de los días. Y fíjate que Jesús en Mateo 24 habla de la venida del Hijo del Hombre también. Entonces la cabeza de los días es descrita ahí como un ser con vestiduras blancas, cabelleras blancas como la nieve, y tiene un cinto de oro en su pecho. No sé si tú has leído esa parte en el apócrifo de Enoc, la gente que nos está viendo. Son los símbolos principales, voy a repetirlos para que se tengan en cuenta y para que veamos cómo se traza un plan desde Enoc hasta el tiempo presente. Él lo describe como un ser con cabellos blancos, vestidura blanca, un cinto de oro en su pecho. Y tiene una voz como estruendo de muchas aguas, también se menciona allí. Y camina junto al Hijo del Hombre. Entonces, si tú analizas otros textos dentro de la línea profética, te darás cuenta que esos símbolos se repiten. Por ejemplo, si vamos a Daniel, en el capítulo 7 y capítulo 9 del Antiguo Testamento, te habla del anciano de los días. Enoc te habla de la cabeza de los días y Daniel te habla del anciano de los días. ¿Y cómo es el anciano de los días? Pues igual, cabellos blancos, vestiduras blancas, un cinto de oro en el pecho y pies como el bronce bruñido. Eso te lo escribe Daniel. Y dice que ese será el juez que se sentará para juzgar al cuerno pequeño, ¿no? Que es el anticristo. Entonces está hablando de la segunda venida, porque te está hablando de el anticristo, el cuerno pequeño que se levanta al final del tiempo, que solamente es destruido por el anciano de los días. Entonces Enoc te habla de la segunda venida y Daniel también. Si vas al Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan te describe los símbolos que él ve de quien le dicta el Apocalipsis. Y te habla de un cabello blanco, vestidura blanca y un cinto de oro en el pecho. Y el Apocalipsis te habla de la segunda venida, que si tú vas al capítulo 19 también te describe al que lleva montado el caballo blanco, con sus vestiduras, bueno, también bastante parecido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá lo que tenemos es un plan profético que está hablando de la justicia al fin del tiempo, lo que religiosamente se denomina segunda venida. Y la segunda venida es un proceso que comienza con el hombre, por eso dice que al lado de la cabeza de los días, y en Mateo 24 habla del Hijo del Hombre. ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Es el ser humano transformado. El Hijo del Hombre, el resultado de mi propia transformación. Es el nuevo hombre, el nuevo nacimiento, no a manera física, sino a manera espiritual, que era lo que Jesús le enseñó a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y él, oye, ¿cómo entro al vientre de mi madre otra vez? Y él le dijo, no me entendiste. Hay que nacer del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacimiento espiritual. Entonces, el Hijo del Hombre es el nuevo nacimiento espiritual del ser humano que camina con la justicia. Y la justicia es, primero, un proceso de despertar interno, una transformación interna, y luego esto repercute en un efecto externo a nivel del planeta Tierra. Una justicia de purificación del planeta, de los elementos, que el objetivo de esto es destruir la maldad que está establecida en este lugar. Entonces, vemos que ese es el plan, ¿no? Se repiten los símbolos. Ahora, estos símbolos, porque uno piensa, entonces va a venir un señor con el cabello blanco, la bata blanca. Eso es lo que la religión vende como segunda venida, ¿no? Que va a venir alguien a salvarnos. Pero si tú analizas estos símbolos que están asociados o que caminan junto al Hijo del Hombre, te muestran otra cosa. Por ejemplo, cuando te habla de cabellera blanca, el blanco es el símbolo de la pureza. Y el cabello está obviamente en la cabeza. Entonces ahí te está hablando del pensamiento puro que debe tener el Hijo del Hombre. Nuestro pensamiento, ¿cómo es? Por lo general, retorcido en muchas ocasiones. Y esto fue evidentemente producto de la invasión, de esa rebelión que instauró un conocimiento y un sistema en la humanidad para que su pensamiento fuera retorcido. Entonces nuestros pensamientos no son blancos, no son puros. No tenemos la cabellera blanca en el símbolo. Las vestiduras blancas representan las acciones de pureza que debe tener el Hijo del Hombre. Con pensamientos puros, mis acciones van a ser puras.
Y dice que además tiene un cinto de oro en el pecho está el corazón. Entonces, esa es una referencia a la humanidad de oro o al tiempo dorado de la creación, del tiempo del hombre perfecto o el Pijeradán que habla el libro secreto de Juan. Y fíjate que en el cuerpo de la cabeza de los días o el anciano de los días están representadas las 4 humanidades que describe el libro secreto de Juan. Por eso todo es el mismo plan. El cinto de oro representa la humanidad de oro. El cabello blanco y la vestidura blanca representa la humanidad de plata. Y el bronce bruñido de los pies que describe Daniel es la humanidad de bronce. El hierro no está de la humanidad de hierro porque la humanidad de hierro fue la que se desvía. Y por eso el plan de ascenso para que la humanidad de hierro vuelva a conectarse con esa esencia luz. Vuelva a pertenecer a la creación, vuelva a pertenecer a esos símbolos. Entonces ahí está también esa referencia. El cinto de oro del corazón que está conectado a la humanidad perfecta. Entonces, que eso fue lo que Jesús cuando encarnó hace 2000 años le mostró a la humanidad terrestre. Es como si un hombre del tiempo, ¿no?, anterior al caos, de esas humanidades perfectas, hubiese encarnado aquí en la tierra. Y nos mostró en su pensamiento, en su accionar, cómo es un hombre perfecto. Entonces el hombre perfecto es aquel que está conectado a la ley del corazón, que se logra conectar al tiempo anterior al caos y logra tomar de esa sabiduría y eso guía su vida. Que eso es lo que él manifestó. El que siga al Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No él como ídolo, como persona, sino él está hablando de la esencia interior del hombre. Entonces, estos símbolos... Exacto, la enseñanza. Entonces, estos símbolos que están descritos en la profecía de Enoc, en la profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis, están hablando de un único evento. Son los 3 profetas, Juan, el evangelista, Daniel y Enoc, pertenecen al mismo plan que está asociado a Jesús. Está asociado a Jesús. Entonces, también hay otras referencias a estos símbolos en otras profecías. Por ejemplo, en las profecías ancestrales de América del Norte, si no estoy mal, los Hopis te hablaban del búfalo blanco. Ahí está el símbolo del búfalo blanco. Si vas a América del Sur, te hablaban del legado de los mensajeros que influyeron por acá, como Bochica y Viracocha, que como eran descritos: cabellera blanca, vestiduras blancas, cinto de oro, bastón blanco o vara dorada, perdón. Eran los mismos símbolos. Si te vas a... Sí, si te vas a Centroamérica, Mesoamérica, están los mayas con Quetzalcóatl, te lo describían igual. Cabellera blanca. Entonces, el patrón se repite. Eso significa que el mensaje y el plan de la luz siempre ha estado presente en la tierra. Así como llegó la invasión a destruir aquí, también la luz ha venido a contactar desde lo más remoto, desde el tiempo de Enoc, que estamos hablando, bueno, una época incluso anterior a lo que nosotros podríamos conocer de la historia, por ejemplo, de la Atlántida, ¿no? Hace 12.000, 13.000 años. Bueno, Enoc estaba por allá, por esas épocas, que incluso en la Atlántida también llegaron mensajeros como Tot, en Egipto, Hermes. Bueno, aquí podríamos hablar de los diversos mensajeros que están conectados a ese plan. Entonces, la profecía de Enoc, la más importante es esta, porque hace referencia a la segunda venida, que es un proceso de justicia, y que está conectada con todas las profecías de la luz que se comenzaron a dictar del tiempo de él hacia futuro. Eso es lo más importante. Bien, muchísimas gracias. Información muy útil y también hay que estudiar, hay que investigar, como siempre, ¿no? Bueno, te hago una última pregunta para cerrar esta primera parte, ya que quería decirles, amigos, estas charlas o estos temas van a tener 3 partes, ya Salim le hemos dicho, y bueno, en la segunda parte vamos a analizar más a fondo el contenido de la historia que se relata o se narra en el libro de Enoc. Pero la última pregunta que te iba a hacer con respecto a eso, que tiene que ver un poco con el libro, una introducción. Enoc, cuando se dice en el texto bíblico en Génesis, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué realmente sucedió con este personaje? Como por última pregunta. Interesante, sí, eso está ahí en el Génesis capítulo 5. Y lo que sucedió cuando él es llevado es lo que relata el libro de Enoc. El libro de Enoc muestra lo que a él le pasa cuando se lo llevan. Y cuando se lo llevan, lo que hacen es que los mensajeros o las naves de la luz, porque él no es que se lo lleve Dios literalmente, sino que él
tiene un contacto con naves estelares. Y a él lo montan en las naves y se lo llevan y le comienzan a entregar mucha información. Le comienzan a entregar información de las estrellas, astronómica incluso, que hay ahí en el libro de Enoch, que esto los terraplanistas lo utilizan para sustentar su teorema de la Tierra plana, pero no tiene nada que ver con eso. Ahí él está explicando el movimiento natural de las estrellas, de la luna, el sol. Bueno, no es el tema central, pero sí que hay gran parte de astronomía ahí en el libro de Enoch. Entonces, esa es una parte de la información que le dictan. Cuando él se lo llevan en la nave, es que él tiene la visión esta de la profecía, le dictan la profecía de la cabeza de los días, ¿no? O tiene esta visión, porque es muy parecido a lo que ve Juan en Patmos. Cuando Juan en Patmos, en el capítulo 4, dice que él tiene una visión y nota que hay una puerta en el cielo. Y él comienza a describir que, bueno, ve uno sentado en el trono, ve un arco iris que rodea el trono, 7 lámparas de fuego, que es otra cosa que dice que ve a los 4 seres vivientes. Bueno, Enoch tiene una visión igual, bueno, bastante parecida. Y Enoch también tiene la visión del cielo y él ve una casa de cristal, que de ella salen lenguas de fuego y tiene miriadas y miriadas que la rodean y esa casa tiene 4 lados y hay un río cristalino dentro de la casa. Entonces ambos que tienen esta visión, que es una visión producto de los mismos que contactaron a Enoch, también pasó con Juan. Ellos tienen la visión del reino de los cielos que realmente están describiendo es el trono corazón del ser humano. Cuando habla de la casa de cristal es el corazón, el trono del hombre. Y cuando Juan habla del trono donde se sienta, donde hay uno sentado, es el corazón. Ambos hablan de 4 elementos, por acá 4 seres vivientes y por acá 4 ángulos, que son las 2 válvulas y, perdón, las 2 aurículas y los 2 ventrículos del corazón, las 4 válvulas que tiene el corazón. Cuando habla de las miriadas, son las células que graban. Cuando Juan habla de los 24 ancianos que se postran, son las costillas. Nosotros tenemos 24 costillas que guardan, protegen el trono. Cuando habla de las 7 lámparas, son los 7 logosoles, es decir, está haciendo una descripción de un arquetipo que se replica en el universo, porque si tú analizas una galaxia tiene exactamente lo mismo, una galaxia tiene un centro corazón, las miriadas son las estrellas, los 4 seres vivientes son las 4 mundos sistémicos principales que tienen todas las galaxias, que en nuestro caso son constelación de Tauro, Acuario, Leo y Escorpio, que son las que dice Apocalipsis. Esas son las constelaciones principales. Y una galaxia tiene también su espíritu. Bueno, básicamente es la descripción del reino de los cielos. El arquetipo que está fuera, pero también está dentro, en el corazón del hombre. Y Enoch, cuando es llevado, tiene esa visión. Le entregan la profecía, le entregan el conocimiento astronómico. Y por eso dice, fue llevado por Dios y caminó con Dios. Que fue llevado al igual que Elías. Elías y Enoch no murieron, no es que no hayan muerto, sino que no pasó aquí en la tierra, eran seres humanos. Se lo llevaron y habrán muerto por otro lado. Pero el espíritu de ellos, según varias profecías, debe retornar, deben reencarnar en el tiempo de los 2 testigos. Se dice que los 2 testigos que habla Apocalipsis 11 son el espíritu de Elías y Enoch reencarnados y retornando a la tierra para denunciar lo que ya ellos habían denunciado en sus historias. Enoch denuncia la caída. Es el profeta que lo hace, el único que lo hace. Y Elías denuncia la adoración a los falsos dioses. Las religiones que habían en esa época, destruye a los 400 profetas de Baal, que no eran seres humanos, eran entidades, eran híbridos de estos, descendientes de los Elohim. Elías se enfrenta a esto y por eso es perseguido. Entonces, estos 2 profetas que denunciaron frontalmente la rebelión son los mismos que, según la profecía, deben retornar como los 2 testigos al final del tiempo. Entonces, básicamente por eso se lo llevaron. Así es, y sí, es muy profundo, por eso es para unas 3 partes, como te digo. Sí, el apócrifo de Enoch ha sido tema de estudio y debate por siglos, y la interpretación que les das es bastante sencilla de entender, bien ampliada y bien documentada, como siempre son tu contenido. Y a los que primera vez que están viendo Salim, en un comentario fijado aquí debajo le dejaré el enlace del canal Flecha Antigua, que estará apareciendo en pantalla para que lo puedan buscar en el buscador de YouTube y puedan ver su contenido. Y también para que sepan de que con la explicación que él da de los lobos soles, él tiene todito, todo está explicado en su canal, ahí tiene varios temas sobre estos tópicos para que vayan a verlo. Y bueno,
Ya, para terminar, Salim, muchas gracias por venir al canal, aceptar esta invitación, esta colaboración, y te espero para la segunda parte. No, gracias a ti, Pablo, y claro que sí, tú sabes que siempre que me digas, yo estoy dispuesto a participar en tu canal, a compartir con tu audiencia y sobre todo estos temas tan interesantes. Así que gracias a ti y bueno, nos vemos en el próximo programa que hagamos. Así es. Y bueno, amigos, a los que se han quedado hasta el final, les agradecemos un like, compartir este contenido y también suscribirse a los que no están suscritos para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo video, sin antes mencionar de que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Nos vemos, amigos. Chau, chau.